¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos una vez más a Doxa Patri, Gloria al Padre. Y esta vez nos toca estudiar la liturgia desde el punto de vista de la Sacrosanctum Concilium. Estamos en este tema, esas temáticas que hemos planteado a lo largo de esos meses, y vamos a seguirle, claro que sí. Estamos viendo parte por parte para desentrañar, pues verdaderamente, ¿qué es lo que ofrece la Sacrosanctum Concilium? Bien, estamos a inicios de una liturgia cristiana pura. ¿Cómo surge esta liturgia cristiana? Vamos a analizarla. Primeramente vamos a invocar la ayuda divina diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Numeral 6 dice, así como Cristo fue enviado por el Padre, Él a su vez envió a los apóstoles llenos del Espíritu Santo. Estamos ante el envío. Recordemos que el apóstol, pues es una palabra griega, significa enviado, y en aquellos tiempos, cuando un rey, un gobernador, una persona muy notable, mandaba a una persona, supongamos, a un reino próximo o lejano, pues porque él no podía ir. Por lo tanto, delega a su apóstol a que vaya representándolo a él mismo. Recordemos esta parte, hermanos. Cuando va el enviado al próximo reino, lo tienen que recibir como si fuera el mismo rey, porque esa era la cultura de entonces. Así que si Dios Padre envía a su Hijo, es el mismo quien lo hace. Ahora Jesús envía a sus apóstoles llenos del Espíritu Santo. ¿Y quién van a representar los apóstoles? Claramente a Jesucristo. ¿Y quién recibe a Jesucristo? Recibe al Padre. Esa es la importancia de ese texto de la Sacrosanctum Concilium en el numeral 6. Así que teniendo esto avalado, continuamos. No solo los envió a predicar el Evangelio a toda criatura y a anunciar que el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, nos libró del poder de Satanás y de la muerte, y nos condujo al reino del Padre, sino también a realizar la obra de salvación que proclamaban mediante el sacrificio, fíjense bien, y los sacramentos, en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. Acuérdense que en esos temas litúrgicos hemos visto la cuestión del sacrificio, si no lo pueden checar en los otros videos, en que hablamos pues largo y tendido sobre este aspecto, ya un poco olvidado después de este concilio en adelante hasta nuestros días, y los sacramentos. De eso como que es más vivo, ¿no? Se percibe aún más en la actualidad, en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. Así que en los inicios, en los albores de esta liturgia pura, ¿qué es lo que resalta? El sacrificio y los sacramentos, que es lo que debería ser desde el principio hasta el fin. ¿Sale? Muy bien. Y así, por el bautismo, los hombres son injertados en el misterio pascual de Jesucristo. Mueren con Él, son sepultados con Él y resucitan con Él. Reciben el espíritu de adopción de hijos por el que clamamos Abba, Padre. Ya ven que los bebés son típicos que dicen esta palabrita, ¿no? Sin querer, Abba. Y cómo Dios Padre utiliza esta, no digamos coincidencia, digamos diosidencia, que él mismo pues proveyó, que nosotros inconscientemente decimos papá, Padre Dios, a los albores de nuestra vida, a los inicios. Qué bonito, ¿verdad? Así que, ¿qué vamos a ver aquí? Aquí lo pueden checar en Romanos 8:15.
que dice que se convierten así en los verdaderos adoradores que busca el Padre. Así que vamos por partes. Este bautismo, acuérdense, es la puerta por la cual entramos a la vida sacramentaria y a la vida litúrgica. ¿Sale? Somos injertados en el misterio pascual de Jesucristo. ¿Cuál es el misterio pascual? La pasión, la muerte y la resurrección. Dice que morimos con Jesús y somos sepultados y también resucitados con Él. Y fíjense un detalle que dice, me parece que es San Máximo de Turín, que dice que Jesús tuvo que bautizarse por Juan, no porque necesitara de santificación, porque sabemos que Dios no lo necesita, sino más bien para que santificara las aguas del bautismo. Y por eso tienen ese poder pues, tan inmenso que nos saben a la vida divina, porque esas aguas ya tocaron al divino Salvador. ¿Se imaginan? Unas aguas purísimas, clarísimas, llenas de vitalidad. Es un toque sagrado el que le da el cuerpo del Señor. Así que esa misma agua que el sacerdote con el poder que le dio el obispo, o sea, los apóstoles, que a su vez la recibieron del mismo Jesucristo, que la recibió del Padre Dios, están santificadas y nos hacen entrar a la vida divina. Eso es lo hermoso, lo inmaculado que tiene que ver con el bautismo y nosotros. Así que podemos expresar claramente Abba, Papá, Padre Dios. Lo podemos decir, ¿por qué? Porque ya somos hijos. Cuando somos hijos de Dios es a través del bautismo. Y no como dicen por ahí algunas frases que todos, es como lavado de cerebro, ¿no? Todos somos hijos de Dios. Y espérate tantito, así no es. Como lo que dijo el Papa Francisco con la Liga Juvenil en Lisboa. Todos somos hijos de Dios. Oye, pero espérate tantito. Nada más recordemos que todos los bautizados somos hijos de Dios. Aclarando esto, podemos seguir definitivamente a Jesucristo. Asimismo, cuantas veces comen la cena del Señor, proclaman su muerte hasta que vuelva. Efectivamente, aquí ya está un sacramento más, que es la Santísima Eucaristía, lo que nosotros conocemos como la misa, y está ordenando el Señor que hasta que Él vuelva, o sea, tenemos que hacerlo hasta que Él llegue. ¿Cuándo va a llegar? Solo Él sabrá. A ti y a mí nos corresponde estar en su presencia, asistir a la vida sacramentaria, asistir al divino sacrificio, que aquí es donde celebramos la muerte del misterio pascual que estábamos viendo. Bien, ojalá todo quede claro, porque pues son unas pautas que nos ayudan a entender los albores litúrgicos, el por qué tenemos que celebrar estos misterios, para recordar, actualizar el misterio salvífico de nuestro Señor Jesucristo a través de su pasión, muerte y resurrección, que celebramos en la Santa Eucaristía, que tú y yo celebramos. Bueno, más bien el sacerdote es el que celebra, nosotros asistimos y la ofrece al Padre Dios en reparación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Así que vamos a seguir adelante. Por eso, el día mismo de Pentecostés, en que la iglesia se manifestó al mundo, los que recibieron la palabra de Pedro fueron bautizados. Acuérdense que aquí, en este contexto, que ya Jesús fue al Padre los 40 días después de la resurrección, fue la ascensión al cielo, tardó 10 días los apóstoles reunidos en la asamblea con María, la Madre de Dios, y es cuando llegó el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Y Pedro y sus hermanos apóstoles, llenos del Espíritu Santo, hablaron, se les
abrió la lengua. Fíjense qué hermoso, ¿no? Como los apóstoles ya son enviados, ya tenían el poder, pero tenían ahora la confirmación del Espíritu. Y ahora bautiza a todos ellos para que sean hijos de Dios y entren a la iglesia. De esta manera ya son parte de la iglesia. Dicen que ese mismo día se añadieron 3,000 personas a la iglesia. ¿Se imaginan? Híjole, un gentío enorme. Y esas 3,000 personas venían de otras partes del mundo, por lo cual se diseminaron por el mundo, o sea, regresaron a sus casas, y ya cuando los apóstoles posteriormente salen a evangelizar, ya los ubican, los conocen, y la gente como, sí, fulano de tal fue en aquel tiempo, ¿no? Y nos platicó de esto que pasó. Y así, hermanos, se fue diseminando el evangelio y la iglesia crecía día a día. En esos albores está el asunto. Aquí, pues no había un ritual, ¿no? Como tal del bautismo, sino, pues, como decía Jesús en Mateo capítulo 28, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Y fíjense aquí algo que dice las actas, o sea, los hechos de los apóstoles, algo muy importante que son los principios, hermanos, de esta liturgia. Dice, y con perseverancia escuchaban la enseñanza de los apóstoles. Se reunían en la fracción del pan y en la oración, alabando a Dios, gozando de la estima general del pueblo. Fíjense bien, hermanos, ¿cómo está esta situación? Perseveraban escuchando la enseñanza de los apóstoles, o sea, el magisterio que recibieron de Jesucristo, sus enseñanzas, no cualquier cosa. Los tenían que escuchar. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no había Biblia, hermanos. Y ya ven que nuestros hermanos queridos protestantes, pues por desgracia dicen que todo es por la Biblia. Pero imagínense en aquellos años en que el primer siglo, el segundo siglo, el tercer siglo, hasta el cuarto siglo, se recopiló todo lo que es el Nuevo Testamento, todo lo que se juntó con el Antiguo Testamento, formando los libros sagrados. ¿Qué hicieron en esos 4 siglos sin la escritura? ¿Se dan cuenta? Y vemos, hermanos, que el protestantismo tiene unas equivocaciones espantosas, unos equívocos que si ellos volvieran a las fuentes de las actas, se darían cuenta que todo es muy sencillo, hermanos. Hay que escuchar a los sacerdotes, escuchar la enseñanza de los apóstoles, actualmente los sacerdotes y los obispos, reunirse en la fracción del pan, que es lo que nosotros conocemos como la Eucaristía, la misa, el santo sacrificio, inmaculado y santo. Fíjense, se reunían para esto, hermanos. ¿Y por qué no pueden entender eso? ¿Quién sabe de veras? El espíritu de perversión, el maligno, la falta de inteligencia, ignorancia, contexto, sin contexto, bueno, una cosa espantosa. ¿Y en qué perseveraban más ellos? En la oración. Se reunían en el templo, se reunían en sus casas y alababan a Dios. Así que, queridos hermanos, si tú quieres en verdad vivir la liturgia como lo vivían los antiguos, medita, ora, escucha la enseñanza de los apóstoles, lo que han dicho los santos a través de los siglos, escucha a tus superiores, escucha al obispo, escucha, porque el evangelio entra por la escucha. La enseñanza, el evangelio, por la escucha, no por leer, no, por el oído, así como lo hicieron los primeros siglos. Y asistir a misa. No dejes tu misa dominical. Y si puedes entre semana, bendito Dios. Qué bueno. Vamos a seguirle. Desde entonces la iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar el misterio pascual.
leyendo cuanto a él se refiere en toda la escritura. Lo podemos ver en Lucas capítulo 24 versículos 27. Queridos hermanos, pues eso es lo que debemos hacer. Ir a la iglesia, reunirse y celebrar el misterio pascual de Jesucristo, ahora y por siempre, para que cuando Él venga o nosotros muramos, podamos contemplar el rostro de Dios y celebrar la liturgia celeste. Imagínense esa liturgia presidida por el mismo Jesucristo. Si aquí es hermoso, y claro, con algunos errores, unos abusos litúrgicos, vaya, garrafales, y aún así es bonito, ahora imagínense celebrarla con el mismo Jesucristo, con todos sus ángeles, con todos los santos, con María la Virgen, con Dios Trinidad. Hombre, una belleza sin límites, queridos hermanos. Hermoso, hermoso, sin duda, hermoso. Así que, bueno, hasta aquí vamos a dejarla. Este es el capítulo 6. Vamos a continuar poco a poco saboreando esta liturgia. Así que si te ha gustado, dale like y comparte para que más hermanos pues aprendamos juntos las maravillas de la liturgia. Dios te bendiga. Chao, bye.